Ok, en este ejercicio se va a calcular el flujo molar de agua a 300 grados centígrados y 5 bares requeridos o necesarios para calentar una corriente de propano que entra al intercambiador de calor a 40 grados centígrados y 205 bares y 100 moles de flujo molar. Entra al intercambiador y sale a 240 grados centígrados y 2.5 bares. Los mismos flujo molar y en fracción vapor. ¿Sí? Hay que considerar que la temperatura del agua de salida no se conoce de acuerdo a los datos requeridos, no se conoce de acuerdo a los datos proporcionados, pero al conocer que es un vapor saturado, entonces se busca en tablas de vapor y se consigue que la temperatura de esa agua a 5 bares es 151.8 grados centígrados. ¿Sí? Y la fracción de vapor pues es líquido saturado, entonces la fracción de vapor es 0. De esta manera también podríamos calcular la relación de volúmenes que se debe conservar en la operación del intercambiador de calor para tener estas condiciones de salida requeridas. ¿Sí? Entonces vamos a proceder a ir realizando la simulación y vemos qué datos nos va proporcionando y qué datos nos arroja. ¿Sí? Hay que entender bien este sistema, cómo funciona. Por lo que les comento, el agua de entrada, el agua entra por la parte del tubo y sale por la misma parte del tubo, y el propano va a fluir por la parte coraza del intercambiador de calor. Ok, una vez abierto el DWSIM, que es un programa o un software para simular procesos, vamos a darle aquí en crear nuevo, lo cual nos va a abrir un asistente de configuración de simulación, ¿sí? Donde vamos a configurar algunos parámetros necesarios para la simulación. Aquí está, él nos da la bienvenida, le damos próximo. Buscamos el componente water, es el agua, le damos clic, añadido, y el propane. Escogemos propane, ya están los dos componentes involucrados en la simulación, le damos próximo. En este dice paquete de propiedades de fluido, nos dan paquetes de fluidos recomendados de acuerdo a los componentes que nosotros escogimos ya. Sin embargo, para este caso, como tiene el propane, nos sugiere paquetes de fluidos que tienen que ver con hidrocarburos, ¿no? Pero como vamos a estar manejando en esta simulación agua y queremos lo más representativo en agua, vamos a escoger sin problema la ecuación, los paquetes de propiedades de fluidos, la ley de Raoult, que aparece como Raoult Law. Lo agregamos, le damos próximo y escogemos, ¿sí?, las unidades de medida de las condiciones de operación que yo voy a estar monitoreando y las que voy a estar agregándole también como datos. Para este caso vamos a escoger una ya preelaborada, que la temperatura marca en grados centígrados, presión en bar, caudal másico kilogramos por hora, caudal molar en mol por hora, caudal volumétrico metro cúbico por hora. Entonces le damos próximo y aquí resolución inteligente. Ok, es una configuración del comportamiento de la simulación. Le damos en próximo
y terminar. Ya, entonces al darle el último clic en la pestañita de terminar, nos manda a la interfaz de la configuración del DFP y toda la simulación, ¿no? Entonces, como se trata de un intercambiador de calor, vamos a escoger en esta parte de este apartado de intercambiadores de calor, escogemos este que dice intercambiador de calor, damos clic y lo arrastramos a la pestaña, aquí al área de trabajo. Y vamos a guardarle para que no nos estorbe mucho. Sí, vamos a procurar ordenar estas entradas y salidas para que sea más visible los datos que nosotros vamos a estar manejando. ¿Sí? Es importante tener buena visibilidad y entender este proceso. En este intercambiador de calor, la corriente 1 entra por la parte de tubo y sale del otro lado del intercambiador de calor de la parte tubo. La corriente 2 entra por la parte coraza y sale por la parte coraza como corriente 4. ¿Sí? Entonces ya está el esquema. Ahora, como sugerencia, vamos a seguir los siguientes pasos. Vamos a elaborar el esquema, ya está elaborado. Vamos a nombrar las corrientes para identificarlas rápidamente. Incluimos las tablas de propiedades para estar monitoreando los cambios que se suscitan en la simulación. Alimentamos las condiciones de operación de estas entradas o de las corrientes de entrada. Posteriormente configuramos el intercambiador de calor, considerando que lo que vamos a estar calculando es la temperatura de salida de la corriente fría, o sea, del propano. También es importante especificar la temperatura de salida de la corriente caliente. Como ya habíamos comentado en el inicio, pues la corriente caliente es la corriente de agua que sale del intercambiador de calor, ya estaría saliendo a 151.8 grados centígrados de acuerdo a las tablas de vapor y con una fracción vapor de 0, o sea, totalmente líquido. Bueno, entonces vamos a proceder a colocar los nombres de las corrientes. Primero los nombres. Entonces, esta corriente va a ser el propano. Vamos a ponerle prop entrada. ¿Sí? Prop entrada. A este le ponemos agua -E de entrada, agua -S de salida y prop -S de salida. Hasta este momento no se ha configurado las corrientes, no se ha configurado, solo se le ha colocado el nombre, ¿sí? Para irlas identificando. Ahora también, como sugerencia para mayor comodidad e ir visualizando y hacer más didáctico este ejercicio, vamos a colocar unas tablas de propiedades de fluido, 4 están aquí, las vamos a colocar acá, donde vamos a estar monitoreando las condiciones de operación de este intercambiador de calor. Entonces, ¿qué nos dice esta tabla? Bueno, dice haga doble clic para editar. Exactamente, vamos a editar y vamos a mostrar aquí en esta tabla las propiedades del prop E, ¿sí? O del propano de entrada, las condiciones de operación que de mayor interés para mí, para esta simulación. Entonces, para este caso vamos a mostrar la temperatura, presión, flujo másico, flujo molar, flujo volumétrico y la fracción molar vapor. ¿Sí? Ahí está. Ya muestra las condiciones de operación. Y para este otro también vamos a ver el agua de entrada. Lo mismo, temperatura, presión, flujo másico, flujo molar, flujo volumétrico y fracción molar vapor.
Ahorita vamos a ver por qué tanto interés en la fracción molar vapor. ¿Ya? Para el agua de salida, agua S, igual de la misma forma, temperatura, presión, flujo molar, flujo másico, flujo volumétrico y fracción molar vapor. Lo mismo para el prop S, el propano de salida, temperatura, presión, flujo molar, flujo másico, flujo molar, flujo volumétrico y fracción molar vapor. Listo. Ahí está. Aquí yo creo que ahí, a ver, aquí podemos identificarlos muy fácilmente. Ver las condiciones de operación. Y ahora sí, vamos a configurar cada corriente, las corrientes de entrada. ¿Cuáles son las corrientes de entrada? Bueno, empezamos de arriba hacia abajo, el propano. Aquí en la parte izquierda nos aparece el material stream o el stream, la corriente. Y nosotros vamos a configurar. Aquí dice paquete fluido, agarra por default el primero. Puedes escoger si tienes algún otro para hacer una simulación, una comparación de qué resultados te arrojan cada paquete de fluido, ¿verdad? Bueno, en este caso nada más tenemos una y es la ley de Raoult. ¿Cuáles son las condiciones de operación de entrada del propeno? Son 40 grados centígrados, 2.5 bares, 0.5 bares. Y el flujo molar, ok, importante, ahorita que vi que corrió esta partecita, vamos a apagar aquí para que no nos esté corriendo por cada cambio que hagamos, ¿no? Y eso puede ocasionar unos detallitos ahí. Entonces lo apagamos y seguimos modificando. ¿Sí? Flujo molar nos indica que son 100 moles. 100 moles, ¿sí? Aquí se va modificando, ¿no? 100 moles, no hace ningún cálculo, simplemente pone los datos que yo le acabo de proporcionar. 100 moles. Y cantidad compuestas, dice, o la fracción molar, o es decir, la composición de esa corriente. Hasta aquí, esta composición o esa corriente es agua con propano o con propano. Con propane es 50 y 50, ¿no? Aquí tenemos que indicarle que es totalmente propane. Normalizar y aceptar. Es importante darle normalizar y aceptar. Ya quedó configurada la primera corriente o la corriente de entrada del propano. Ahora vamos a configurar la corriente de entrada del agua. ¿Sí? ¿A qué temperatura entra? A 300 grados centígrados, 5 bares. 5 bares. El flujo másico lo desconocemos, vamos a darle un flujo másico muy pequeño, puesto que vamos a calcular. Ahorita vamos a ver por qué razón le estamos dando un flujo muy pequeño. Tenemos que darle para que nos empiece a arrojar de acuerdo a los cálculos, ¿no? Los resultados, pero no es el requerido para las condiciones que yo necesito. Vamos a hacer un paso más después de hacer la simulación. ¿Ya? Bueno, listo. Y las cantidades compuestas, este es agua, totalmente agua, entonces le damos fracción molar 1 y 0 en el propano. Normalizar y aceptar. Listo. Después de alimentar las condiciones de operación de las entradas, vamos a modificar la configuración del intercambiador de calor. Ok, aquí están las corrientes, como entra y como sale, y sería en tipo de cálculo, vamos a ponerle cálculo de la temperatura del fluido frío, ¿sí? Que sería la temperatura del propano o la temperatura de salida del propano. Muy bien. Una vez indicada esta parte, también podemos cambiarle donde dice dirección de flujo. Acá dice contracorriente, exactamente es así como lo necesitamos. No tiene mucha relevancia ahorita porque nosotros estamos dando los datos, ¿sale? Los datos de transfer. Vamos a ponerle que se transfieren de fluido a fluido, pero en otras ocasiones que tenemos que analizar el intercambiador de calor, tenemos que proporcionarles mayor información o otra información diferente. Vamos a considerar, y es importante comentarles que pues
este simulador o esta partecita de este módulo tiene infinidad de utilidades y aquí lo podemos ver. De acuerdo a lo requerido es que nosotros vamos a estar modificando la simulación para poner un caso base y después analizar alguna otra cosa. Bueno, entonces aquí nos pide, dice diferencia de presión, no se considera. Dice flujo de la corriente fría, perdón, temperatura de salida de la corriente caliente. Caliente. Sí, ok. Entonces nos pide eso como requerimiento. ¿Cuál es la temperatura de la corriente caliente? Ya hemos comentado que eran 151,8 grados centígrados de tabla. ¿Sí? Ahorita vamos a analizar un poco más estos datos. Pérdida de calor, habíamos comentado que es adiabático, entonces no pierde nada de calor. Bueno, sería todo. Le damos en correr así, ahora sí, resolver, y este también, y le damos resolver. Listo, ya resolvió. Entonces ya podemos ver los resultados rápidamente de cuáles son las condiciones de salida de cada corriente, y la que nos interesa un poco es la de, bueno, un poco más es la de salida del propano, y nos está indicando que sale a 84.4 grados centígrados, pero nosotros necesitamos que salga a 240 grados centígrados. ¿Qué necesitamos moverle? Bueno, ya habíamos comentado que la única variable que tenemos ahí pendiente sería el flujo másico de la entrada de agua. ¿Sí? Hay que irle modificando. Pero bueno, primero, antes que eso, vamos a analizar la corriente de agua de salida. ¿Sí? Sale a 158 grados centígrados y tiene una fracción de vapor de 0. Pero si están de acuerdo que a diferente presión y temperatura, incluso a esa presión, a diferentes temperaturas vamos a tener la condición de puro líquido, ¿no? Cero vapor. Vamos a asegurarnos de que esté cerca de la temperatura de saturación. Incluso esa estaría bien porque la tabla nos indica que es temperatura de vapor, que es a condiciones de vapor saturado o agua saturada. Pero para estar un poco más cerca, le podemos cambiar aquí en temperatura de salida de la corriente fría. Vamos a cambiarle a 151.8. Vamos a ver cómo cambia aquí. No cambia la fracción molar de vapor. Vamos a ponerle un 9, o sea, incrementar un poquito más la temperatura, y vemos que cambia a 1 en fracción vapor, es decir, ya es vapor. Si le disminuimos tantito, es 1, sigue siendo 1, y cuando colocamos 7, allá está, es 0. Y la fracción de vapor es 0. Ese sería bastante más aproximado todavía. Listo, ya tenemos las condiciones de salida, las requeridas, ¿no?, del agua. Ahora vamos a ver cuánta agua necesito para que exista una temperatura de salida del propano 240 grados centígrados, que es a las condiciones de operación que yo necesito. Nosotros pensaríamos que pudiéramos estar moviendo aquí al agua, incrementando un poquito el volumen o el flujo másico. Sí, aquí está el flujo másico, a ver en qué momento encontramos los 200 en qué momento conseguimos una temperatura de 240 grados centígrados en la salida del propano. Pero hay una herramienta bastante útil, aquí le vamos a dar en Object Palette, que nos puede facilitar ese trabajo en bloques lógicos, ¿sale? Hay esta herramienta que se llama bloque controlador y ahorita la vamos a configurar.
cerrarla y vemos qué configuración tiene. Dice, hay una variable que vas a manipular, ¿va? Variable manipulada. ¿Cuál va a ser la variable manipulada? Bueno, agua de entrada. En agua de entrada, el objeto va a ser el agua de entrada y vamos a estar manipulando el flujo máximo, que el valor actual es 0.2 kilogramos por hora. ¿Y qué variable vas a estar controlando? En el propano de salida vamos a estar controlando, que hemos dicho, la temperatura, que en la temperatura actual es 84.44. ¿Sí? Vamos a que haga esta convergencia con Solve with Flowsheet Solver. El set point 240 grados centígrados. Damos OK. Vamos a darle OK. Damos 240 grados centígrados. Vamos a ver cómo se va cambiando aquí la temperatura de salida y el flujo máximo de la entrada de agua. Está cambiando 163, 207, 205, 238.17. Muy bien, es muy buena aproximación. Nosotros requeríamos que hubiera ahí 240 grados centígrados, por lo que podemos estimar que es muy mínimo la diferencia, ¿no?, que necesitamos. Entonces podemos implementarle incluso un poquito más acá, 0.9 kilogramos por hora de agua para conseguir los 240 grados centígrados. En eso debe estarse variando, ¿no? Muy bien, entonces queda resuelto esta parte. Ok, aquí no se modificó, veo algún cambiecito aquí. La temperatura de entrada del propano eran 40 grados centígrados, no se modificó. Vamos a darle acá, ya lo modifiqué, listo. Se vuelve a se movió, vamos a resolver nuevamente, ya está. Ya está, listo. 237.6, ok, 237.6. Entonces le volvemos a dar, a ver si 238, 237 puntos. Ya dio bastante aproximación. Incluso podemos cambiarle. Aquí ya desactivamos tal vez desactivado incluso, y ya te deja 237, y pudieras, en dado caso, al flujo máximo modificarle aquí a 282, 0.82, a ver, 242, ¿no? 280, 238, ok, varía muy poco, ¿no? Se da un salto, aquí está 240, y ya tendríamos que el flujo máximo requerido son 0.81 kilogramos por hora para conseguir una temperatura aproximada de 240 grados centígrados en la salida de propano que entra al intercambiador de calor a una temperatura de 40 grados centígrados. Sí, bastante útil esta herramienta, muy útil. Y de aquí se pueden conseguir ya bastante información, como por ejemplo cuál es la relación de volúmenes que se va a estar manejando, de volumen del vapor por volumen de agua, ¿no? Entonces, ¿cuánto es de volumen de vapor? Aquí nos indica punto 42, 85, vamos a ponerlo con todos los decimales, entre 1.041, 41, igual 0.4 kilogramos de vapor por cada kilo, perdón, si estaba comentando un detalle, es en flujo volumétrico, 0.4 kilogramos, otra vez, la relación es 0.4 metros cúbicos de vapor por cada metro cúbico
de propano que debemos estar alimentando para conseguir esas condiciones de operación requeridas. Bueno, esta simple simulación no termina ahí. Puedes hacer muchísimos más escenarios, ¿sí? Cambiando ciertas condiciones de operación, evaluando cómo se comporta la transferencia de calor entre estos fluidos, y también, ¿por qué no?, analizar más a fondo lo que es el intercambiador de calor. Bueno, por el momento sería todo, lo demás sería en otra ocasión. Les agradezco su atención. Hasta la próxima.